Buenos días, nosotros somos Jessica Karina de Jaray González. y su servidor Edson Claudio Palma Saldívar, ambos del curso de mecanismos de transferencia. El día de hoy vamos a explicarles el ejemplo 1413 del libro de transferencia de calor y masa, del autor Yunus A. Zenger. Este ejercicio lo podemos encontrar en el capítulo 14 de transferencia de masa. Antes de comenzar, me gustaría mencionarles unos pequeños conceptos que nos servirán más adelante para comprender este ejercicio. El primero es calor. El calor no es más que una forma de transferencia de energía, y de esto vamos para lo que son los demás tipos de calores. El calor de radiación es la transmisión de calor entre dos cuerpos a distintas temperaturas, sin que exista contacto entre ellas. Calor de convección es la transmisión de calor por movimiento. Calor de evaporación, calor que se pierde o se transmite cuando el agua se evapora. Más adelante en el inciso C se profundizará más a detalle. Y por último, difusión de masa. Es la razón de difusión de una especie química en el espacio de una mezcla gaseosa o de una solución líquida o sólida. Es proporcional al gradiente de concentración de esa especie en ese lugar. Y sin más, empecemos. Primero les explicaré el diagrama que se utiliza en el siguiente ejercicio. Como podemos observar en el diagrama, se está representando los tipos de calores que se mencionaron anteriormente. Observamos esto que se alejan del sistema, que en este caso es el baño de agua. Esto quiere decir que el cálculo de calor que se hará más adelante será para calcular la pérdida de calor que se está teniendo en el sistema. Observamos que el calor suministrado se da a partir de una resistencia. En este caso, en caso de no tener esa resistencia, podríamos usar la quema de algún hidrocarburo para proporcionar el calor suministrado. En este caso, podríamos hacer un balance de calor con reacción química para saber qué tanto calor y qué tanto se ocupará de la quema de combustible. Con el fin de alcanzar la temperatura que se da en el ejercicio, que es de 50 grados Celsius. Las condiciones del ambiente son 25 grados Celsius, 92 kilopascales y 52% de humedad. Ahora este sería el ejercicio, que es en las instalaciones de fabricación es común el uso de baños de agua caliente con sus partes superiores abiertas para varias razones. En una planta en la que se fabrican pinturas en aerosol se prueban se prueban las latas de pintura a presión en relación con su comportamiento a una temperatura elevada, sumergiéndolas en agua caliente a 50 grados Celsius, en un baño rectangular de 40 centímetros de profundidad y manteniéndolas allí hasta que las latas se calientan, hasta esos 50 grados Celsius, con el fin de garantizar que soportan temperaturas hasta esa magnitud, mientras se les transporta o se les almacena. El baño de agua tiene 1 metro de ancho y 3.5 metros de largo y superficie superior está abierta al aire del ambiente para facilitar la observación por parte de los trabajadores. Si las condiciones promedio en las plantas son de 92 kilopascales, 25 grados Celsius y humedad relativa de 52%, determina la razón de la pérdida de calor desde la superficie superior del baño de agua por radiación, convección natural, evaporación. Suponga que el agua está bien agitada y que se mantiene una temperatura uniforme de 50 grados Celsius en todo momento por medio de un calentador y tome la temperatura promedio de las superficies circundantes como 20 grados Celsius. Ok, entonces se dará otra suposición, que es la de condiciones de flujo de masa, de modo que es aplicable la analogía de Chilton-Colburn entre la transferencia de calor y masa, puesto que la fracción de masa de vapor en el aire es baja, alrededor del 2%.
para el aire saturado a 300 grados Kelvin. La analogía de Chilton-Colburn permite la predicción de un coeficiente de transferencia desconocido cuando se conoce uno de los demás coeficientes. Se dará otra condición, que es que las condiciones específicas, el aire como el vapor, se tomarán como gases ideales. Y ya otra mencionada, que la temperatura del agua se mantendrá uniforme a 50 grados Celsius. Ahora, con el inciso A, se darán la emisión de la tabla A18. En este caso, para el agua líquida va a ser de 0.95. Entonces, la pérdida de calor por radiación del agua hacia la superficie circundante queda como el calor de radiación, que va a ser igual a epsilon por el área que tenemos, que es de 3.5 metros cuadrados, por la temperatura de la superficie elevada al cuadrado menos la temperatura del alrededor elevada al cuadrado. Eso nos va a dar un resultado de 663 watts, lo que quiere decir que los watts son joules sobre segundo. Entonces, nos dice que se va a perder cierta cantidad de calor, en este caso joules, sobre segundo. Eso es lo que nos quiere decir, que por radiación se va a perder esa cantidad de calor. En el inciso B nos pide la convección natural. La mezcla de aire de vapor es diluida y como consecuencia puede usarse las propiedades del aire seco para la mezcla a la temperatura promedio. Esto quiere decir que tenemos que sacar el promedio de las temperaturas. Como podemos ver aquí en la fórmula, tenemos que T infinito se refiere a la temperatura del aire más TS, que significa a la temperatura de la superficie de agua. Entre 2, que serían los 25 grados Celsius más los 50 grados Celsius, entre 2 nos da un valor de 37.5 grados Celsius. Después se saca el aire seco, que serían los 92 kilopascales, transformarlos a atmósferas, que lo dividiríamos entre 101.3, nos da un valor de 0.9080 atmósferas. Ahora, con estas propiedades se tomarían lo que serían estos dos datos, se sacarían, de la tabla A15. K significa la constante de conductividad térmica y PR sería la constante de Prime. También obtenemos las propiedades del agua a 50 grados Celsius. Sabemos que estas HFG es la entalpía de evaporación y PV es la presión de vapor. Esas las obtendríamos de las tablas que estuvimos utilizando en termodinámica. El aire en la superficie está saturada y por lo tanto la presión de vapor en esa superficie es simplemente la presión saturada del agua a la temperatura superficial. La presión de vapor del aire lejos de la superficie del agua sería obteniéndola con esta operación, que sería PV infinito, que es la presión de vapor, es igual a la presión de saturación, que son 0.52, por la presión de saturación de 25 grados Celsius, que serían 3.17 kilopascales, dando un resultado de 1.65 kilopascales. Posteriormente, si se considera el vapor de agua y el aire como gases ideales y se observa que la presión atmosférica total es la suma de las presiones del vapor y del aire seco, se determinan de las densidades del vapor de agua, del aire seco y de su mezcla en la interfase de agua, aire y lejos de la superficie. Tenemos que en la superficie se saca con las siguientes operaciones, que sería la densidad de
del vapor en la superficie, que es igual a la presión del vapor de la superficie entre la constante de un gas ideal por la temperatura, que serían 12.35 kilopascales por la 0.4615 kilopascales por metro cúbico entre kilogramo por grados Kelvin por 323, que sería la temperatura. Eso nos da un resultado de 0.829 kilogramos entre metro cúbico. A continuación se saca la densidad del aire seco. La densidad del aire seco. ¿Qué sería la presión del aire seco? O entre la constante de los gases por la temperatura. En este caso tendríamos que restarle 92 a los 12.35 kilopascales y eso lo dividiríamos entre los 0.287 kilopascales por metro cúbico entre kilogramo por Kelvin por 323 grados Kelvin, que sería la temperatura, y eso nos da un resultado de 0.8592 kilogramos entre metro cúbico. Por último, se hace la suma de estas dos, que sería la densidad de la mezcla o densidad en la superficie, que serían la suma de 0.829 más 0.8592, y eso nos da como resultado de 0.9421 kilogramos entre metro cúbico. A continuación, se hace ahora lejos de la superficie, que sería la densidad del aire seco lejos de la superficie, que eso es igual a la presión del aire lejos de la superficie por la constante por la temperatura del aire lejos de la superficie. En este caso tenemos los datos de 1.65 kilogramos, 0.4615 kilopascales metro cúbico en kilogramo por grado por 998 grados Kelvin, que sería la temperatura. Eso nos da un resultado de 0.120 kilogramos metro cúbico. A continuación se hace lo de densidad del aire seco lejos de la superficie, que sería la presión del aire seco fuera de la superficie entre la constante del aire seco por la temperatura, la constante de los gases ideales por la temperatura. Y aquí otra vez se vuelve a restar los 92 menos lo de la presión del aire seco, que sería 92 menos 1.65 kilopascales entre 0.287 kilopascales por metro cúbico entre kilogramos por grados Kelvin por 998 grados Kelvin. Eso nos da un resultado de 1.564 kilogramos entre metro cúbico. Así pues se hace la sumatoria de la densidad de las mezclas o densidades en las lejos de la superficie, que sería 0.0120 más 1.564, nos da un resultado de 1.684 kilogramos entre metro cúbico. Posteriormente tendríamos que sacar el área de la superficie superior del baño de agua, que es AS. Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, entonces tendríamos que multiplicar los 3.5 metros por 1 metro, nos da igual a 3.5 metros cuadrados. También tendríamos que obtener su perímetro. El perímetro sabemos que es lado por lado. En este caso pues, se hace lo mismo, está 3.5 más 1, los está sumando y el resultado lo multiplica por 2. Esto nos sale a 9 metros. A continuación, se saca la longitud característica, que es la división del área de superficie del baño de agua entre el perímetro. Esto nos da un resultado de 0.3889 metros.
Ok, entonces, para el número de Grabson, como en esta ocasión se están utilizando las densidades y no las temperaturas, utilizamos el número de Grabson, que es la gravedad por la densidad lejos de la superficie menos la densidad en la superficie por la longitud que tuvimos, esa elevado al cuadrado, sobre la suma de las densidades, que sería la densidad lejos de la superficie más la densidad en la superficie, por la constante que sacamos de las tablas A15, eso elevado al cuadrado. Ese resultado nos daría el número de Grabson de 2.121 por 10 a la menos 8. Al reconocer que en este problema de convección natural con superficie horizontal caliente viendo hacia arriba, se determina que el número de Nusselt y el coeficiente de transferencia de calor por convección son, para el número de Nusselt es igual a 0.15 por el número de Grabson por el número de Prandtl, eso elevado a la 1/3. Entonces sería 0.15 por 2.121 por 10 a la menos 8 por 0.7262 elevado a la 1/3, que nos da un resultado de 80.41. Y ese número de Nusselt lo vamos a ocupar para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección. Y entonces sería el número de Nusselt por la conductividad térmica sobre la longitud, y eso nos daría un resultado de 5.47 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Entonces, la razón de la transferencia de calor por convección natural quedaría como el calor de convección, que es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área de la superficie superior del baño de agua que anteriormente sacamos, por la diferencia de sus temperaturas, que serían los 5.47 watts entre metro cuadrado por grado Celsius por 3.5 metros cuadrados por la diferencia de las dos temperaturas, que sería los 50 grados Celsius menos 25 grados Celsius. Eso nos da un resultado de 479 watts. E igualmente, pues sería la pérdida de calor que estamos teniendo por convección. Para el inciso C, al utilizar la analogía entre convección de calor y masa, se determinará el coeficiente de transferencia de masa de la misma manera, reemplazando el número de Prandtl por el número de Schmidt. Si se toma como base de la ecuación 1415, se determinará que la difusividad de la masa del vapor de agua en el aire a la temperatura promedio es de 310.5 grados Kelvin. Entonces, para la difusividad del vapor de agua y el aire, tenemos que va a ser de 1.87 por 10 a la menos 7 por la temperatura de 310.5, eso elevado a 2.072 sobre la presión, que es de 0.908. Eso me da un resultado de difusividad de 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, para el número de Schmidt es B, que estamos teniendo aquí, es una constante que sacamos desde las tablas A15 sobre la difusividad del vapor de agua por el aire seco. Entonces, eso nos va a dar un resultado para el número de Schmidt de 0.616. Ahora se determinará el número de Sherwood y el coeficiente de transferencia de masa. Para el número de Sherwood va a ser igual a 0.15 por el número de Grabson
el número de Schmidt, eso elevado a la 1/3. Entonces eso va a ser 0.15 por 2.121 por 10 a la menos 8 por 0.616 elevado a la 1/3, que nos va a dar un resultado de 76.1. Eso para determinar el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, para eso vamos a multiplicar el número de Sherwood por la difusividad sobre la longitud. Eso nos va a dar un resultado para el coeficiente de transferencia de masa de 0.00587 metros sobre segundo. Entonces, la razón de la transferencia de masa y la razón de transferencia de calor por convección quedan como, para la razón de transferencia de masa se va a multiplicar el coeficiente de transferencia de masa por el área de la superficie por la densidad del vapor en la superficie menos la densidad del vapor lejos de la superficie, que eso, ya haciendo los cálculos correspondientes, nos va a dar de 0.0146 kilogramos sobre segundo. Haciendo la transformación a horas, nos va a quedar de 5.24 kilogramos por hora. Para el calor de evaporación, se va a multiplicar por la razón de transferencia de masa por la entalpía de evaporación, que va a ser 0.0146 kilogramos sobre segundo por 2383 kilojoules sobre kilogramo, y eso nos va a dar un resultado de 3.479 kilowatts. Transformándolo a watts nos va a dar de 3469 watts. Por último, si se observa que la dirección de la transferencia de calor siempre es de alta temperatura hacia la baja, todas las formas de transferencia de calor antes determinadas se llevan a efecto de la misma dirección, y la razón total de pérdida de calor del agua hacia el aire y superficies circundantes. Es decir, el calor total es igual al calor de radiación más el calor de convección más el calor de evaporación que anteriormente sacamos, que es igual a los 663 watts más 479 watts más los 3.479 watts. Eso nos da un resultado de 4.621 watts. Otra vez. Nótese que si el baño de agua se calienta eléctricamente, se necesitaría un calentador de resistencia de 4.6 kilowatts de potencia solo para compensar las pérdidas de calor desde la superficie superior. El tamaño total del calentador tendrá que ser mayor para tomar en cuenta las pérdidas de calor desde las superficies laterales y de fondo del baño, así como el calor absorbido por las latas de pintura en aerosol, conforme se calienta hasta 50 grados Celsius. Asimismo, nótese que necesita suministrarse agua al baño a razón de 5.24 kilogramos por hora para compensar las pérdidas de ella por evaporación. Asimismo, en realidad la temperatura de la superficie será posible un poco más baja que la temperatura promedio de agua, y de este modo las razones de transferencia de calor serán un poco más bajas que aquellas que se estimaron aquí. Así pues, teniendo en cuenta estos datos, podemos utilizarlo para nuestro baño de agua y evitar la pérdida de calor en la superficie. Bueno, entonces aquí tendremos unos ejemplos que podríamos ver en la vida cotidiana, desde bañarse hasta calentar agua. ¿Y cómo? O sea, se preguntarán cómo. Pues el calor de radiación sería tal vez no se observa, pero ahí lo que realmente está pasando es que de esta olla que está hirviendo, pues está transfiriendo calor por radiación. Igualmente, como está hirviendo ya el agua, está generando un movimiento, lo cual sería el calor por convección. Y esto sí se observa el vapor que está saliendo de la olla, lo que quiere decir que aquí sería el calor de evaporación. Entonces, todos los cálculos anteriores
que se hicieron, podríamos usarlos para poder pues calcular las pérdidas de calor que tenemos en este sistema. Igual mismo, si si lo aplicamos para un baño, podríamos igual hacer los cálculos y determinar qué tanta cantidad de calor se requeriría. Y pues esos serían unos ejemplos que podríamos usar para la vida cotidiana, respecto al ejercicio anterior que vimos. Y pues sería todo por nuestra parte. Gracias. Gracias por su atención.